Encuesta Nacional Salud y Nutrición, ENSANU. En 2016, el 73% de la población adulta en México padecía sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada 3 niños. Si la epidemia de la obesidad infantil sigue sin control, se condenará a nuestros niños a vidas mucho más cortas, así como a cargas emocionales y financieras y de mala salud. Estas palabras dichas por el vicepresidente del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Richard Carmona, nos abren el camino para la siguiente ponencia, que corre a cargo del doctor Ildefonso Rodríguez Leiva, quien abordará el tema obesidad y salud mental. Les pido un aplauso para el doctor. El doctor Leiva actualmente se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es investigador nivel B1 en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, coordinador de neurología y de pregrado y posgrado en el mismo Hospital Central Ignacio Morones Prieto. Ha publicado artículos como Factores de elegibilidad tipográfica asociados a epilepsia de la lectura. Ha participado también en algunos libros como el International Neurology, a Clinical Approach, Hereditary Spastic Paraplegia. También ha participado en capítulos de diversos libros, entre ellos Ejemplos de estudios neurológicos que han marcado época, Neuroepidemiología, Clínicas Mexicanas de Neurología. Le damos la bienvenida al doctor Leiva. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar frente a ustedes. Ojalá que cumpla adecuadamente con los objetivos que los organizadores han trazado para este evento. Hablar de salud mental y obesidad es un tema así como que muy retador, pero creo que se enlaza perfecto con lo que comentaba el doctor Amado Nieto Carabeo hace un momento. Las situaciones de salud, creo que este micrófono está mejor, ¿se oye bien? Las situaciones de salud van muy en relación a los problemas de política nacional. Gracias. Y la política nacional nos obliga a tratar de utilizar los recursos económicos de la mejor manera posible para darle a la sociedad la salud más adecuada. ¿Qué implicaciones tiene en salud y estética la obesidad? Ustedes lo saben. La obesidad nos lleva a una serie de comorbilidades que nos ponen en riesgo nuestra vida, y también la obesidad podría estar relacionada a la estética. Algo que es bien interesante es que la salud neuroendocrina alterada, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, no solamente se ve modificada por lo que ocurre entonces en el sistema nervioso central, sino en todo el sistema hormonal, que a final de cuentas van de la mano. Hormona adrenocorticotrófica, cortisol, la hormona estimulante, la tiroides, la vasopresina, la insulina, los andrógenos, la leptina, la grelina, van a ser hormonas que tienen que ver a final de cuentas con nuestro peso. La saciedad y el hambre están controladas a final de cuentas por nuestro diencéfalo, por el hipotálamo específicamente. Y ustedes saben que la obesidad se relaciona a la presencia de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de enfermedad cerebrovascular, de infarto agudo del miocardio, gota, litiasis y cáncer de colon, cervix, mama. El índice de masa corporal es dividir el peso en kilogramos sobre la estatura al cuadrado, y lo ideal es que tengamos un índice de masa corporal por debajo de 25. Cuando estamos entre 25 y 29.9 hablamos de sobrepeso. Si alguien tiene más de 30,
en el índice de masa corporal, podríamos decir que es una persona obesa. Y la obesidad, habrá gente a quien le parece que estéticamente es hermosa, y es totalmente válido. Pero es cierto, y lo sabemos en la actualidad, que la obesidad nos conlleva a una serie de riesgos que valdría la pena evitar en cuanto a nuestra salud, no solamente física, como decía Amado, sino mental, que a final de cuentas van de la mano. Tenemos que tener un cuerpo sano y una mente sana. Y tener una mente saludable en un cuerpo sano, pues nos da calidad de vida indudablemente. Una gente delgada tiene un índice de masa corporal de menor a 18.5. Lo ideal es que estuviésemos entre 18.5 y 24.9 en nuestro índice de masa corporal. Ya les decía que sobrepeso sería de 25 a 29.9 y mayor de 30 sería obesidad. Alguien que tiene entre 30 y 34.9 sería obeso moderado. Entre 35 a 39.9 sería un obeso severo, una obesidad severa, y alguien que tiene más de 40 podríamos decir que tiene una obesidad de riesgo, tiene una obesidad mórbida. Cuando vemos el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer en cuanto a la obesidad, vemos que difiere un poquito porque nuestra fisonomía es diferente. Y en los hombres la obesidad suele ser centrípeta con una forma de manzana, mientras que en la mujer, si se fijan, su obesidad tiene la forma de una pera, lo cual va en relación a nuestro fenotipo. Y es algo que podría modificarse en un momento dado, por ejemplo, con la utilización de hormonas, pero los hombres solemos ser redonditos, mientras que las mujeres suelen tener una forma que nos es atractiva a los hombres y que es diferente. A final de cuentas, unos y otros nos complementamos, y una pareja obesa no necesariamente es una pareja estéticamente fea. Podríamos decir que hay obesos que son hermosos, pero no necesariamente sanos. Entonces es clara la diferencia, y todas las pinturas que voy a poner son de Botero, y creo que las van a reconocer. Vean la diferencia entre la forma de la mujer, que tiene una obesidad en forma de pera, mientras que el hombre tiene una obesidad en forma de manzana. Un punto clave cuando hablamos de obesidad es que esta incrementa la mortalidad. Y fíjense, el riesgo relativo tiene el doble de riesgo de tener una gente obesa, cáncer de mama, de endometrio, colon. También tiene más riesgo de padecer de ovarios poliquísticos, aunque aquí podríamos decir que es primero el tener ovarios poliquísticos que favorece la obesidad, o la obesidad favorece el problema. Hay muchas alteraciones endocrinas, les voy a hablar de algunas en esta plática. También se asocia infertilidad, también alteraciones fetales, y obviamente también la lumbalgia es más frecuente en la gente obesa. Aumenta todavía más el riesgo relativo, o sea, tiene 3 veces más riesgo que una gente sana de tener un infarto agudo al miocardio, de ser hipertenso, de tener enfermedad vascular cerebral, de tener osteoartrosis y tener hiperuricemia, tener gota. Y también aumenta aún más el riesgo de 3 a más veces el padecer de litiasis vesicular, el ser diabético, obviamente tener hiperlipidemia, y un problema que diagnosticamos poco los médicos, pero que es muy frecuente, la apnea obstructiva del sueño. Muchas veces es la esposa del paciente quien nos dice: doctor, es que en la noche no puedo dormir porque ronca horrible, pero de pronto se queda sin respirar. Dura un rato sin respirar y de vuelta empieza a hacer su ronquido tremendo.
ese rato de no respirar, pues es una apnea. Y se llama apnea obstructiva del sueño porque realmente es lo que le está pasando al paciente. Al caer en relajación completa de sus músculos, porque su sistema reticular que nos dice apágate, tono, masa, postura, movimiento a nuestro cuerpo, se relaja, y al relajarse se cierran vías aéreas, y esto favorece hipertensión arterial, favorece infarto agudo del miocardio, favorece enfermedad cerebrovascular, y por lo tanto es una causa también de muerte, y de muerte súbita en ocasiones. Si alguien tiene apnea obstructiva del sueño, trátese, es relativamente sencillo, y la calidad de vida le va a mejorar enormemente, porque quien tiene este problema no descansa nunca en las noches, porque nunca alcanza un sueño reparador. Entonces es bien importante que tratemos problemas como estos. Algo que es bien interesante es que el almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo está regulado por múltiples factores hormonales y neuronales que, por ejemplo, nos llevan al almacenamiento de ácidos grasos, que tendrán una distribución totalmente diferente en la mujer en relación al hombre. La regulación del metabolismo entonces depende de lo que comemos, y los tres elementos claves de nuestro alimento van a ser la glucosa, las grasas y las proteínas. Y en nuestros sistemas de regulación van a intervenir para el metabolismo la hormona estimulante de los melanocitos, el neuropéptido Y, el péptido similar a glucagón, el péptido liberador de la gastrina, las endorfinas, que son péptidos que van a regular nuestra obesidad a final de cuentas. También una serie de monoaminas, entre ellas la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, el ácido gamma aminobutírico y la histamina. Todas ellas son claves también para la regulación de nuestro metabolismo. Y algunas hormonas que conocemos muy bien, la insulina desde luego, que es la culpable de que tengamos diabetes si esta no trabaja adecuadamente, la leptina, que es una hormona muy interesante secretada por los adipocitos que regulan nuestro peso corporal, la grelina, que actúa tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico y que es la que balancea la leptina de nuestro metabolismo, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas y muchos factores de crecimiento más que van a tener que ver con nuestro peso. ¿De qué depende el que seamos obesos? Nuestra genética cuenta, y cuenta mucho. Obviamente hay cosas que no podemos cambiar de nuestro árbol genealógico, y si en nuestra familia hay obesidad y somos obesos, pues probablemente sea también parte de la historia familiar que hemos cargado a lo largo del tiempo. También depende de la capacidad de termogénesis, de quemar calorías, de la respuesta al estrés que tengamos. O sea, obviamente está relacionada a la obesidad, a la salud mental, a la ansiedad, al estrés y a lo que comemos, porque lo que comemos va a favorecer en un momento dado la hiperplasia del tejido adiposo y también la carga de insulina que secretemos en un momento dado. Ambientalmente, si alguien no camina, no hace ejercicio, tiene una vida sedentaria, se la pasa sentado en una oficina, pues con mayor razón va acumulando calorías. El nivel socioeconómico, no es lo mismo llevar una dieta saludable que llevar una dieta de tipo T, tacos, tortas, tortillas, etc. El estilo de vida que tengamos, el qué tanto nos movemos en el día, no es lo mismo trabajar de albañil, que va a hacer mucho trabajo físico, a trabajar sentado en una oficina, atendiendo gente que obligadamente va a ser menos desgaste físico, aunque mentalmente sea más desgastante, y menos si al lado tenemos nuestras galletitas, nuestro pastelito, la torta, el refresco, el atolito que nos llevaron a vender, pues obviamente vamos a incrementar todavía más nuestro peso. El que estemos deprimidos o ansiosos, el qué medicamentos estemos usando, hay fármacos que favorecen la obesidad,
que hay fármacos que son obligados a utilizar. Alguien que tiene epilepsia, que debe tomar valproato, es un medicamento que favorece el incremento en el peso corporal. El condicionamiento físico que tenemos y desde luego la respuesta a las agresiones ambientales. Ustedes lo han vivido, alguien que le fascina el fútbol, está viviendo, ¿cómo decían? Desayunando, comiendo, cenando y durmiendo con el fútbol. A veces cae en ansiedad en el partido y más está jugando su equipo y empieza a comer por ansiedad y a beber por ansiedad para tranquilizar un poquito su angustia, porque su equipo no va bien o porque al contrario va muy bien, pero eso le favorece un cambio en su metabolismo. ¿Quién regula todo esto? Bueno, pues estos se llaman sistemas de control. Los sistemas de control fueron descritos ya hace muchísimos años, primero por Claudio Bernat, que decía que teníamos un medio externo y un medio interno que manejaba todo nuestro metabolismo. Apareció el término de homeostasis, que habla del equilibrio que mantiene nuestro cuerpo para regular todas las funciones que hace, las funciones de equilibrio. Insistía Cannon que el principal centro regulador de nuestra homeostasis es el diencéfalo, y efectivamente lo es. Y Papez, pues, describió lo que se conoce como el circuito de las emociones, el sistema límbico, el anillo límbico, que es el que regula el gusto o disgusto que nos puede causar el comer un helado, por ejemplo. ¿Por qué el diencéfalo? ¿Por qué el hipotálamo? Bueno, pues que toda la información sensitiva, toda, entra a un núcleo diencefálico que se denomina tálamo. Y toda la información reguladora del metabolismo autonómico, o sea, lo que no manejamos nosotros, sino el sistema nervioso autónomo, se regula en el hipotálamo. Y como si fuera poca la función que realiza este maravilloso centro de control con la función del sistema nervioso autónomo, también es encargado de toda la función hormonal. O sea, es el centro regulador de nuestro sistema endocrino. Además, es el centro que nos avisa de peligro, riesgo. Y ustedes lo han visto, cuando estamos en riesgo, inmediatamente presentamos una reacción de alarma. Nuestro corazón empieza a latir más fuerte, nuestra piel se eriza, sentimos un sudor frío, los ojos parecerían saltarse, las pupilas se hacen más grandotas, la boca se nos seca. Esta es una reacción simpática. Es una reacción totalmente diencefálica que nos está diciendo estás en peligro. Y muchas veces la manera en que tranquilizamos a nuestro sistema nervioso autónomo, le decimos vuelve a la normalidad, es activando todo nuestro sistema nervioso central. Entonces no solamente es el centro regulatorio diencefálico, sino que también activamos centros que son claves para nosotros. La formación reticular es la que nos ayuda a poner atención a lo que ocurre. Y nuestro cerebro, a nivel telencefálico, el hipocampo y la amígdala nos dicen, calma, esta situación ya la viviste, no es tan peligrosa, tranquilízate, va a pasar, no sucede nada. Y el cíngulo le pone la emoción. Sí es cierto, esto está estresante, pero vamos a salir. Pero para calmarme, una cervecita. Y entonces, la manera en que empezamos a acumular calorías es porque una de las maneras más sencillas de tranquilizarnos es comiendo. Y el comer nos lleva a incrementar nuestro peso. Y si tomamos en consideración que el circuito de Papez, el sistema límbico, utiliza como un método hedonista de tranquilizarnos
para prender al sistema parasimpático de nuestro funcionamiento autonómico, pues resulta que empezamos a comer más de la cuenta, porque es de una de las maneras más sencillas, más agradables y menos difíciles para tranquilizarnos. Entonces mucha gente incrementa su peso corporal, uno porque come por ansiedad y otro simplemente porque es un mecanismo hedonista de gozo, de agrado, de comer. Y si nuestra esposa nos ofrece un platillo riquísimo por la noche, o ya estoy aburrido y pues vamos a echarnos unos taquitos y estos están muy sabrosos, tan llenos de calorías, pero están muy ricos, y además con la salsita abro más mi apetito, pues voy acumulando calorías por tanto peso. Y muchas veces la obesidad favorece no solamente un problema de salud para nosotros, uno de los problemas más graves es que a nuestros hijos también los vamos enfermando. Y algo que es totalmente adquirido, porque hace 30 años no veíamos la cantidad de obesos en México que tenemos en la actualidad, que probablemente está entre el 30 y el 40% de la población, es porque nuestra dieta era mucho más saludable cuando comíamos nuestra alimentación típica. Y ahora que tenemos toda la fast food, toda la McDonald's, Burger King, Subway, todas estas empresas que han entrado a nuestro país, pues han favorecido en cierto modo que tengamos más riesgo de ser obesos. Entonces el sistema límbico, perdón, aquí la flechita está señalando al cuerpo calloso, pero más bien lo que quería señalar es lo que está arriba del cuerpo calloso, que es el cíngulo. Todas estas estructuras, la amígdala, la región temporal y desde luego el centro de este anillo, que es el diencéfalo, y específicamente el núcleo hipotalámico. El diencéfalo el hipotálamo forma parte del diencéfalo junto con el tálamo, pues son reguladores de nuestro metabolismo, del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. Y para regular al sistema endocrino está ordenando el cómo va a funcionar una glandulita que está en la base de nuestro cerebro, que es la glándula hipofisiaria. Y esa glándula hipofisiaria tan hermosa que se ve aquí, que tiene una parte anterior y una posterior que brilla más, adenohipófisis y neurohipófisis, y que conecta directamente, y aquí lo ven, qué bonita se ve la conexión, con el hipotálamo. Este es un corte sagital a la mitad del hemisferio cerebral, de cómo está esta estructura, este lugarcito pequeñito en el centro de nuestro cerebro, es el que se encarga de regular prácticamente todo nuestro metabolismo y regula tanto el apetito como la saciedad, tanto la sed como el que ya no tengo ganas de agua, y el gusto y el disgusto, el agrado o desagrado es regulado por todo esto que rodea a esta estructura que se llama cuerpo calloso y que esto se llama cíngulo. Acá está el tallo cerebral, en donde, por ejemplo, en el puente, aquí hay un núcleo que se llama núcleo cerúleos, que secreta noradrenalina, que es el que pone atención a las cosas para decirnos, hey, esto es interesante. Pues los estados motivacionales son las condiciones externas e internas que determinan nuestra conducta. Temperatura corporal, sed y apetito, y nuestra conducta sexual, que es una conducta tanto reproductiva como de interrelación con las demás personas. Nuestra respuesta metabólica está regulada entonces por esto que es el hipotálamo, el diencéfalo, esto sería el tercer ventrículo, que va a regular a la hipófisis, que tendrá una porción anterior y una porción posterior. Y la hipófisis va a regular a otros órganos endocrinos, como la tiroides o la glándula suprarrenal, para decirle cómo va a trabajar metabólicamente el cuerpo de un individuo que constantemente requiere de una retroalimentación, tanto de hormonas
como de neuronas. Y entonces podríamos decir que hay mecanismos regulatorios que van a hacer que una persona sea o no obesa, que una persona sea o no feliz, que una persona esté en ansiedad, que esté en depresión, que esté en angustia, que se le paralizaron las tripas, como dice la gente, porque todas las respuestas que hace nuestro cuerpo dependen de la información que entra por neuronas y que puede salir por hormonas, o que entra por neuronas y que sale por neuronas, nuestro movimiento, por ejemplo, o que entra por hormonas y que sale por hormonas, o que entra por hormonas y que sale por neuronas. O sea, hay todas las posibilidades de combinación que van a explicar nuestra conducta, nuestro funcionamiento y el que tengamos en un momento dado ganas de comer o no. Fíjense, nuestro hipotálamo tiene una porción magnocelular, que es la que se encarga de regular la secreción de vasopresina y oxitocina, y otra de pequeñas células que se encarga de secretar factores liberadores como el de la tirotrofina, la corticotrofina, de la liberación de la hormona luteinizante, de la hormona de crecimiento, de la prolactina y de la hormona estimulante de los melanocitos. Y una serie de factores inhibidores como serían la de la prolactina, la somatostatina, que es la inhibidora de la hormona de crecimiento, y la inhibidora de la hormona estimulante de los melanocitos. Todo esto en este sistema. Aquí está el diencéfalo, tiene una porción posterior que es la neurohipófisis y una porción anterior que es la adenohipófisis. El hipotálamo conecta directamente neurona a hormona a nuestra neurohipófisis. Y también nuestro hipotálamo regula a la adenohipófisis, que a través del sistema porte hipofisiario lleva en la sangre todos los factores reguladores hacia otros órganos para explicar nuestro metabolismo, como ocurre con la hormona del crecimiento, que es una hormona que va a actuar prácticamente en todo nuestro cuerpo y que va a regular no solamente nuestra estatura, sino también nuestro peso. Alguien que le falta hormona de crecimiento, pues podrá tener acondroplasia, y alguien que le sobra hormona de crecimiento puede tener gigantismo. Pero también la hormona de crecimiento tendrá que ver con nuestro peso corporal y por lo tanto con nuestra obesidad. Entonces esta glándula maravillosa que es la hipófisis está encargada de regular a través de la hormona adrenocórtico-trófica, por ejemplo, el funcionamiento de la glándula suprarrenal, a través de la hormona estimulante del tiroides a la glándula tiroidea, la hormona de crecimiento al hígado, la hormona luteinizante a los ovarios y a los testículos, la prolactina a la mama para que secrete leche cuando se requiere, etc. Pero no solamente tenemos hormonas en nuestro sistema nervioso central, hay hormonas en nuestro cuerpo que actúan de diferente manera. Una de ellas es la leptina. La leptina se llama así porque leptus significa delgado. Es la hormona que nos ayuda a decirle a nuestro cuerpo, ya comimos lo suficiente, ya no necesitamos más. Regula el que nuestros adipocitos se mantengan delgaditos. Pero si perdemos la regulación de estos y empezamos a ingerir más grasas, como lo mostraba en una diapositiva previa, las grasas se empiezan a acumular en los propios adipocitos y estos empiezan a crecer y hacen que nuestra obesidad se haga manifiesta. Y muchas hormonas más, como serían las gónadas o como serían los glucocorticoides de las glándulas suprarrenales, pueden hacer que pesemos más, que engordemos. Por ejemplo, si nos ponen una mesa muy atractiva, pues obviamente se desencadenan una serie de elementos en nuestro sistema nervioso central que son tanto neuronales, porque iniciaron en la retina qué rico, con el olfato, qué sabroso, con el gusto, si llega, maravilloso.
Todo eso hace que tengamos una respuesta neuronal que va a provocar una serie de cambios hormonales que van a modular la producción de insulina, la producción de leptina, la producción de hormona de crecimiento para decirnos, tengo apetito, se me antoja. A veces no tenemos apetito porque estamos satisfechos, pero nos ponen algo que se ve tan rico enfrente que, ni modo, me sacrifico. Y la otra cosa que va de la mano es la regulación del volumen que vamos a ingerir de agua. Necesitamos tomar agua porque a través de eso mantenemos la osmolaridad de nuestra sangre, y la osmolaridad de la sangre nos permite mantener los electrolitos, principalmente el sodio, en un nivel adecuado. Si perdemos sodio, nuestro cuerpo se va a alterar en su funcionamiento. Si tenemos más de la cuenta, también nuestro cuerpo se va a alterar notablemente. El que perdamos volumen, por ejemplo, alguien que corrió y que sudó muchísimo, inmediatamente tiene sed, y esta es una respuesta diencefálica del hipotálamo. Y la conducta de sed nos lleva a beber agua. ¿Por qué? Al beber agua nos diluimos y nuestra osmolaridad baja. Pero entonces activamos, y ahorita lo vamos a ver, nuestro sistema renina-angiotensina, orinamos, al orinar volvemos a aumentar la concentración osmolar, y esto va de la mano con la cantidad de sal que comamos. El aumentar la ingesta de sal nos aumenta la osmolaridad, y esto nos conlleva a un equilibrio que debe ser constante y permanente en nuestro cuerpo, junto con la toma de agua. Y la otra es la pérdida energética. El calor, el ejercicio nos hace consumir más ingesta de alimentos porque requerimos de calorías. Entonces el área preóptica se encarga de disipar calor, mientras que el área posterior del hipotálamo nos mantiene o preserva el calor. Y no solamente es el tomar un baño de agua caliente el que nos podría hacer perder calor, sino la temperatura ambiental, el ejercicio que estamos haciendo, o el que estemos quietos, o el que no estemos abrigados ante una situación donde hace mucho frío. Empezará nuestro cuerpo a generar energía a través de temblar, aumentar nuestra temperatura y mantener nuestro cuerpo adecuadamente en la temperatura que requiere. Entonces, nuestra regulación de temperatura depende de la piel, del sistema músculo-esquelético, de la hormona tirosina, y las lesiones hipotalámicas obviamente podrían hacer que el centro regulador de la temperatura no esté funcionando. Otro centro muy importante de regulación va a ser hipotálamo, hipófisis, hormona adrenocórtico-trófica, glándulas adrenales, cortisol. Esta es la principal respuesta que tenemos a situaciones de estrés en cuanto a la parte hormonal. Y a veces los médicos damos corticoides para tratar de mantener la inmunidad de una persona que tiene un padecimiento inflamatorio o autoinmune controlado. Y esto hace que también su ingesta alimenticia se vea modificada. El secretar glucocorticoides hace que aumentemos nuestro apetito, y al comer más engordamos. Y esta es la misma persona, pero antes de recibir esteroides y después de recibir cortisona. Por eso mucha gente tiene temor a tomar cortisona, porque obviamente le va a incrementar su peso. Y el incrementar su peso pues lo lleva a todos los riesgos que les he mencionado al principio, y pues no deja de ser un peligro. Este es lo que hablaba hace un momento también, la regulación del tono vascular, la cantidad de agua enciende al sistema renina-angiotensina para que digamos voy a producir orina o voy a disminuir la cantidad de esta de acuerdo a lo que estamos viviendo en un momento dado.
Nuestro apetito entonces tiene una regulación hormonal, que sería esteroides, glucagón, insulina, hormona del crecimiento, neuronal, que sería el hipotálamo, y sabemos que si a alguien le destruimos el hipotálamo en su porción ventromedial, va a tener hiperfagia y una obesidad mórbida. Y si le destruimos el hipotálamo lateral, tendrá afagia y caquexia, como ocurre en la gente. Eso es por lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo en la gente que tiene anorexia grave. Síntomas no hipotalámicos sería como la disminución del apetito. Entonces nuestro sistema nervioso central regula el que tengamos deseos de comer o de no comer, y estas áreas son importantes para que así suceda, pero van trabajando junto con el sistema reticular, que es el que pone atención a lo que nos gusta, con el sistema límbico para decir esto me agrada o me desagrada, y con el sistema nervioso somático y autónomo para regular la cantidad de lo que vamos a comer y cómo lo vamos a ingerir. El sistema nervioso simpático podríamos decir que aumenta la leptina, te quita el apetito, te quita el hambre, y por lo tanto disminuye la lipogénesis y aumenta la termogénesis. Es un sistema que es de alerta, que es de estrés. El sistema parasimpático es el sistema que nos da placer, es el que utilizamos cuando estamos comiendo, y por lo tanto es el que mueve a nuestro tubo digestivo para que aprovechemos la comida. Este disminuye la leptina, aumenta la lipogénesis, disminuye la termogénesis y hace que los lípidos se vayan incrementando a un grado tal que nos puede poner realmente obesos. Y no solamente la comida, sino el tipo de comida que ingerimos. No es lo mismo comer una fruta que comer un pastel, no es lo mismo comer un helado que una carne de 300 gramos o de 400 gramos. Fíjense algo bien interesante, y que ahorita voy a insistir más sobre ello, es que la información que regula nuestro peso en gran medida va a entrar por nuestros ojos, y de aquí se va a ir hacia la porción que se llama núcleo supraquiasmático, y el hipotálamo va a regular la actividad cerebral, la del tálamo, la de los núcleos paraventriculares del hipotálamo, los núcleos preópticos del hipotálamo y la región tuberal del hipotálamo. Fíjense todas las funciones que controlan en nuestro cuerpo: regulación del sistema nervioso autónomo, nuestra conducta psicomotora y lo que hacemos, la memoria, los mecanismos de recompensa, la producción de melatonina, que es una hormona clave para iniciar nuestro sueño, la regulación del eje hipotálamo hipoficiario, de la tiroides, de temperatura, de reproducción, de sueño, de hormona de crecimiento, prolactina. Toda la regulación autonómica ocurre en estas estructuras, que son claves para qué peso vamos a tener finalmente. Otra actividad que va muy de la mano con nuestro peso es el dormir. Nuestro sueño también está regulado por esta estructura diencefálica, pero actúa directamente sobre el tallo cerebral, sobre la formación reticular, para decirle: hora de dormir, relájate, disfruta, sueña. Y el problema es que muchas veces, antes de dormir, hemos ingerido una gran cantidad de comida, lo que hace que nuestro sistema nervioso autónomo se encienda en la parte placentera, pero que también aprovechemos todas las calorías que estamos ingiriendo y aumentemos nuestro peso. A veces la ingesta es tan abundante, tan copiosa, pero tan inadecuada, que una persona, en lugar de disfrutar su sueño, resulta que tiene una respuesta de regurgitación, la comida se regresa, y en la noche no es raro que tenga un broncoespasmo o un espasmo laríngeo y se ande muriendo, porque incluso hasta se puede morir
porque comió demasiada salsa en la noche y entonces tiene una experiencia muy, muy desagradable. Entonces, las conductas motivacionales que van a hacer que tengamos apetito en un momento dado depende de mecanismos de anticipación en donde está involucrado principalmente el núcleo supraquiasmático, que es el marcapaso del ritmo circadiano, y los factores hedónicos que van a hacer alimentarnos nos da gusto, nos da placer, por lo tanto aumentamos la ingesta de alimentos y obviamente las experiencias previas que tengamos. A final de cuentas, la alimentación y nuestro metabolismo van de la mano porque la luz y la oscuridad encenderán al sistema nervioso central en su núcleo supraquiasmático y los paraventriculares para modular la actividad endocrina y la actividad del sistema nervioso autónomo y estos actuar sobre los tejidos periféricos. A final de cuentas, estos podrán o no almacenar más calorías, sobre todo si no las estamos quemando, debido a que las hormonas y las vías metabólicas le dijeron: puedes almacenar calorías a través de las grasas, la formación de grasas en tus adipocitos, y esos adipocitos pues incrementarse en su tamaño por el gran almacenamiento de lípidos que tienen. Nuestra conducta diaria es de 24 horas, en donde gran parte 8 horas por lo menos vamos a dormir, y fíjense, hay cosas muy interesantes que ocurren en nuestro día a día. Nos despertamos, inmediatamente se incrementa la actividad simpática, aumenta la presión arterial, paramos de secretar melatonina, aumenta la producción de factores protrombóticos. Esto nos pone en riesgo cardiovascular si no estamos bien regulados. Aumenta la secreción de testosterona. A las 9 de la mañana tenemos mayor alerta. Al mediodía estamos más despiertos, más atentos. Y en estos tiempos, aquí nos dio apetito, aquí empieza a darnos otra vez apetito, pero coordinamos mejor, tenemos mejor respuesta de reacción, mejor acción cardiovascular, mayor eficiencia muscular a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde nuevamente la presión se vuelve a incrementar, la temperatura corporal se incrementa e inicia a las 9 de la noche la secreción de melatonina. ¿Qué hace la melatonina? Decirnos: hora de ir a la cama, y disminuimos peristalsis y en la medianoche estamos soñando, descansando, un cuerpo totalmente relajado con un cerebro que está realizando las aventuras que no pudo resolver durante el día. Este trabajo es bien interesante y se los recomiendo si lo pudieran leer, porque está hecho en una población nada más de 13.429, una población enorme, donde compararon sujetos que tenían riesgo para obesidad y diabetes mellitus, una población de no diabéticos y de diabéticos. Y algo muy interesante es que está hecho en latinos, incluyeron una población mexicana. Y fíjense, la gente que es obesa podría serlo porque duerme poco. Pues uno de los factores más importantes para ser obesos es dormir poco. No dormir mucho, sino dormir poco. El tener una mala calidad del sueño nos favorece no solamente obesidad y diabetes mellitus. En otro trabajo, este mismo autor demuestra que la obesidad, la diabetes mellitus van prácticamente de la mano con la hipertensión arterial. Entonces, nuestro metabolismo a nivel del sistema nervioso central, que a nivel de sistema nervioso periférico y en todo nuestro cuerpo, está regulado por una gran cantidad de factores neuronales y hormonales que siguen un reloj, un marcapaso, del que depende prácticamente la generación de glucógeno, la biogénesis mitocondrial, la fosforilación oxidativa, todo lo que realiza nuestro cuerpo día a día a través de un sistema nervioso que nos dice a través de neuronas: y es de día y es de noche, enciende una serie de hormonas, melatonina por ejemplo, o
prende al núcleo supraquiasmático para que prenda al sistema hipoficiario y secretemos, por ejemplo, la hormona estimulante de tiroides, la insulina, a final de cuentas, la hormona del crecimiento, todos los factores que van regulando prácticamente nuestro cuerpo y que hacen que despertemos durante el día, estemos activos y tengamos mayor temperatura. En cambio, cuando dormimos, descansemos, nos relajemos, nuestro cuerpo se suelte y la temperatura baje. El tiempo de sueño, la alimentación, la exposición a la luz, el metabolismo y el peso, por lo tanto, están prácticamente ligados, con un cronómetro que nos dice es día o es noche, la luz que nos dice apágate melatonina, o la oscuridad que nos dice enciéndete melatonina, es hora de dormir, y durante el día, hora de comer. Hay quien en la noche se levanta porque le da apetito y hambre, y obviamente entre más comemos, más consumo calórico tengamos, un índice de masa corporal más alto. Y como si fuera poco la regulación que hace nuestro sistema nervioso central, tenemos otras hormonas periféricas como la leptina, la insulina, los péptidos, la grelina, que es la contraria a la peptina, que nos van a decir tienes hambre, grelina, ya estás satisfecho, leptina. Todos esos mecanismos regulatorios hacen finalmente que seamos o no obesos a través de relojes metabólicos que trabajan prácticamente el día entero y la noche completa. El que seamos flacos o delgados entonces no depende únicamente de nuestra carga genética, sino de una serie de factores como los lípidos, los péptidos, aminoácidos, carbohidratos que queramos, cofactores, vitaminas, etcétera, y muchos de ellos son biológicamente establecidos. ¿Qué diferencia existe entre los cerebros de los monos respecto a los cerebros del ser humano? No solamente es el tamaño, es sobre todo esto, la región frontal. ¿Qué hace la región frontal? Pues nos dice, has vivido estas experiencias, te emociona una comida, la información que tienes almacenada en la amígdala, que es el centro del hipocampo, que te dicen, híjole, esa comida me encanta, está riquísima, o esa comida no me gusta, me desagrada, me da náusea. A final de cuentas, prende al sistema nervioso con una serie de neurotransmisores que modulan a una serie de sistemas hormonales que a final de cuentas van a decir me agrada o me desagrada. Un perro va a escoger entre un hueso y comer pasto. Nosotros vamos a escoger entre un mole verde y un mole rojo. Pero la diferencia en nuestra conducta es que nosotros sabemos, en teoría, cuándo nos debemos de sentar a la mesa, cómo tomar los cubiertos, cómo utilizarlos e incluso conversar. Este mole está más bueno que cualquier otro que hubiese comido en mi vida porque está muy sabroso, que a lo mejor es una memoria mal utilizada, pero a final de cuentas hace la diferencia. El ser humano sabe cómo, a qué horas y dónde, mientras que otros animales simplemente saben escoger entre esto me gusta más y esto me disgusta más. Entonces cualquier cualquier conducta observada en nosotros de comer dependerá de una gran cantidad de elementos y no solamente de la comida que me ponen, sino del estado motivacional que tengo en ese momento. Una comida riquísima, si tuve una mala experiencia, puede ser que ya no me vuelva a gustar en mi vida. Y el que me la pongan enfrente simplemente despierte un estado motivacional de desagrado, de disgusto, porque me dio una mala experiencia cuando la comí la vez anterior. Eso hace diferencia. Creo que ya no funciona. Allá. Entonces, no, sí, la que sigue, por favor.
Entonces la emoción para comer es un sentimiento totalmente subjetivo, pero es una expresión somática y autonómica que me da tristeza, alegría, aprobación, disgusto, cólera, miedo, sorpresa, anticipación ante lo que va a ocurrir. Y alguien a quien se le quitan la región temporal pierde memoria por completo. Entonces se vuelve totalmente plácido, pero le encanta meterse las cosas a la boca y va a tender a comer más. La regulación de nuestra conducta y de nuestra alimentación depende entonces en mucho de nuestras experiencias previas. A final de cuentas, nosotros tenemos un cerebro como el de los reptiles y como el de los mamíferos, pero nuestra gran diferencia es que nuestra corteza cerebral está hiperdesarrollada y gracias a ello tenemos capacidad de orden, capacidad de decisión, capacidad de saber qué horas son y cómo vamos a distribuir nuestra comida. En general podríamos decir que el sistema límbico tiene una corriente del movimiento que sería el cuerpo estriado tálamo, una corriente de pensamiento tálamo, corteza cerebral y una corriente de afectividad que sería hipotálamo, tálamo, corteza cerebral, que le dan el gusto o disgusto a lo que quiero comer, a lo que quiero ingerir, a lo que voy a disfrutar. Y aunque el cerebro de nosotros es muy parecido al de otras especies, indudablemente que el cerebro que tenemos nos hace distintos, aunque parece en muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos conductas totalmente aberrantes, que no lo estamos utilizando de manera adecuada. Un animal que se le decortica, permanece en él el instinto, pero pierde el orden. Su sistema nervioso simpático le dice de lo que le desagrada, de lo que lo mete en ansiedad, mientras que el parasimpático le dice, esto me agrada, me gusta, lo disfruto. Si sumamos lo que hace nuestro sistema nervioso somático, nuestro sistema nervioso autónomo, con el sistema nervioso endocrino y el componente inmunológico regulado principalmente por la ACTH y el cortisol, explicamos muchas de las enfermedades que tenemos, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y desde luego la obesidad. Porque a final de cuentas la obesidad podría ser una respuesta de adaptación a lo que estamos viviendo, a lo que estamos enfrentando. Y esa respuesta de adaptación, a final de cuentas, nos puede llevar a la muerte también a largo plazo, pero lo ideal es que nos adaptemos de otra manera y no solamente quitemos ansiedad a través de comer, comer, comer. Nuestro cerebro es el centro de regulación neuroendocrina. Múltiples factores genéticos, ambientales, epigenéticos están implicados en la presencia de la obesidad. Evitarla es nuestra responsabilidad, porque esta facilita enfermedades psiquiátricas, inmunológicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc. Motivemos a la sociedad, y eso es papel de todos nosotros, a vivir más y mejor, cuidando la salud física y mental, y uno de los puntos que más debemos de cuidar es nuestro peso. Muchas gracias.